desde el orden de los temas en la Torá es significativa. ¿Por qué? Porque encontramos aquí de nuevo, como siempre encontramos ciertas cosas claves que nos ponen a pensar. Hay una yuxtaposición de estos tres temas que obviamente pues nuestros rabinos se explotan sus cabezas tratando de comprenderlo, ¿no? Y es lo que tratamos de aprender de ellos, ¿ya? Y ambos tipos de impurezas anteriores, así como la impureza menstrual, que también es parte de la siguiente discusión, son condiciones puramente espirituales y no deben confundirse con condiciones que simplemente lo vamos a mirar en el sentido llano, en el sentido peshat, no, pues eso son condiciones médicas, ¿no? Condiciones de higiene, ¿no? Está derramando sangre, ¿no? Porque llegó el periodo, no. La Torah aquí nos quiere es transmitir una idea superior, una idea en que, oye, el periodo menstrual no es solamente eso. No lo mires por el lado de la higiene, por el lado de la condición médica que está en este momento. Míralo, elévate, míralo de una manera superior, ¿no? Eso es lo que la Torah trata de indicarnos, ¿no es cierto? Aunque la impureza espiritual puede ser provocada por condiciones físicas y tener repercusiones físicas, ¿no? Porque vamos a ver en una piel, digo yo, uy, parece como si la piel se le estuviera cayendo, la piel blanca, da vergüenza que la gente lo mire, ¿no? Es físico, la manifestación es física, pero hemos dicho que es lo que Dios quiere que el hombre o la mujer se dé cuenta de que algo espiritual dentro de ella, de esa persona, está ocurriendo. Y tiene Dios que mostrárselo a ella de una manera física, porque de otra manera no lo va a poder comprender, no lo va a ver. Vale decir, no es esperar a que las personas estemos esperando a que Dios nos hable y nos diga, Eliyahu, soy Dios aquí en los cielos, te vengo a hablar y te voy a decir, mira lo que estás haciendo. No. La manera, el vehículo en que Dios tomó para indicarme o indicarle a Paquita Mendieta que estaba cometiendo una falta. Entonces, ¡pum!, le llegó el zarat, le llegó esa peste en su cuerpo, o en la casa, o en las vestiduras, ¿no? Pero era para llamarle la atención, ¿ya? Y entonces es provocada, como digo, por manifestaciones, por condiciones físicas y teniendo también repercusiones físicas, ¿no? Porque además, pues este tipo de zarat no se iba a corregir, no se iba a sanar con una inyección, ¿no? Venga, pongámosle una inyección de insulina o cualquier lina que encuentre uno por allí, no. Nada lo podía curar. La única cura era una cura espiritual. Y es la cura que cada uno de nosotros debemos trabajar. Esa cura no viene exterior. No nos la va a dar una inyección, no nos la va a dar una pastilla, no nos la va a dar una cremita. No, te voy a echar esta cremita y mañana vas a estar sana. O estas hierbas. No, eso no va a ocurrir. La cura va a ser de dentro de mí hacia afuera, no de afuera hacia mí. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde yo tengo como ser humano que trabajar. Sacar el mal que está dentro de mí. Estoy hablando mal de la gente, corrígelo, ¿no? Todos hablamos mal de la gente, corrijámoslo, ¿ya? Pero tiene que salir de nosotros. Es una tarea, es un esfuerzo, es una obligación de nosotros hacerlo, ir perfeccionándonos, ¿no? De otra manera, pues tendríamos que tener consecuencias. Ya hoy día no la vamos a ver con la piel blanca. Tengámoslo por seguro que eso no va a ocurrir. Pero sí se va a mostrar en condiciones físicas. Vale decir, los negocios se le van a ir para el suelo, problemas a granel, etcétera, ¿no? Vamos a ver consecuencias negativas en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de negocio, en nuestra vida que estamos viviendo sobre la tierra, ¿ya? Y como digo, pues produciéndose por cuestiones físicas y con repercusiones físicas, es más un malestar psicológico que uno físico, porque la cosa, vuelvo y repito, no se corrige con cremitas, ¿no? Ni con
cualquiera de estas medicinas que hoy día están tan de moda, ¿no? Del aceite de pescado y cosas así por el estilo, ¿no? Y la medicina está dentro de nosotros. Y lo que Dios busca es eso, que corrijamos nosotros, que nos demos cuenta nosotros mismos. No esperemos a que los demás nos estén diciendo cómo hacerlo. Nosotros mismos tenemos que ser, eh, vale decir, individuales con Dios y saber que, oye, a Dios no le gusta que quebrantemos este mandamiento. Entonces, pues voy a tratar de hacerlo. No que mi mujer me lo diga, no que mis hijos me lo digan, que yo mismo me dé cuenta y yo mismo lo corrija. Y que yo lo corrija por el bien mío y por restablecer mi relación con el Creador. Eso es lo que al final busca el Eterno, ¿ya? La persona ritualmente impura normalmente sufre algún tipo de asociación mental, vale decir, con la muerte, la depresión, ¿ya? Personas depresivas van a estar mostrando que hay alguna deficiencia espiritual, ¿ya? Y eso es lo que mucha gente no se pone a analizar, ¿ya? También que está sufriendo algún tipo de trastorno en el ego, en sí mismo, en su personalidad, en su capacidad de mostrarse delante del mundo, de comportarse delante del mundo. U otra condición que sea antitética, diríamos que es algo que se opone a algo, ¿no? Que en este caso se está oponiendo al optimismo alegre, que es característico de una espiritualidad saludable. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la Kabbalah? Que para mostrar una condición sana espiritualmente, ¿qué debe suceder? Que la persona siempre esté, ¿cómo diríamos? Óptimamente, optimísticamente alegre, ¿ya? La alegría es algo fundamental. Dios nos lo da como mandamientos. Estén alegres, ¿no? Que la sinja sea permanente en la vida de ustedes. Entonces, una persona que pierde la alegría, ¿qué va a ocurrir? Que va a entrar en depresión, ¿ya? ¿Por qué? Porque algo está fallándole en el ego. Y eso es lo que la Kabbalah nos está tratando de mostrar. Algo está escondido en el ego de esa persona que lo está haciendo que pierda su alegría, ¿ya? Por lo tanto, al perder la alegría, su espiritualidad va a sufrir, ya no va a ser saludable, ¿ya? Entonces, para reanudar una vida de espiritualidad activa, ¿qué debe ser? Debe ser purificado de ese tipo de ideas, de ese tipo de mentalidad, de ese tipo de concepción egolátrica que tiene, ¿no? Y eso es lo que nos va a mostrar el Arizal, ¿no? El Ari, en el análisis que él hace sobre esta parashá, que nos dice, que dice en el libro de Levítico, en el capítulo 12, del verso 1 al 3, que dice, y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Y prestemos atención aquí en algo que es también otro detalle muy característico. Dice, habla, es decir, dile a los hijos de Israel y diles. ¿Ok? Sí se dan cuenta, ¿no? Dile a los hijos de Israel y diles. La mujer, cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón, quedará impura 7 días, igual que los días en que está separada del esposo, por su enfermedad mensual, quedará impura. Y al 8º día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio. Eso es lo que nos está diciendo Levíticos del 12, del 1 al 3. ¿Es correcto? Entonces, a ver si lo podemos colocar aquí completo, a ver si esto me deja, pues para que ustedes lo tengan allí más a la mano. Pero aquí ya me pasé, entonces vamos a dejarlo
Vamos a dejarlo desde aquí, a ver. No, tampoco. Vamos a dejarlo, a ver. A ver cómo lo cojo yo acá. A ver, y habló. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí está partecita. Dice que era impura. Y la parte final dice quedará impura. Bueno, aquí tienen el verso completo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces, ese es el verso. En hebreo, a ver si se los puedo transmitir sin que me lo corte esto. A ver, dice, vamos a verlo en hebreo, transliterado en hebreo, por supuesto, nos dice, a ver, bueno, aquí lo tenemos. Bien, en hebreo nos dice, Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Benei Israel lemor. Dice, Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Benei Israel lemor. Isha kitasria beyalda sahar, betame a shivat yamin kimei midad, devotati ma, ubayon hashimini, jimol besar orlato. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que encontramos? Que vale la pena examinar por qué la Torá nos está diciendo dos veces, dile a los hijos de Israel y diles, ¿no? Bueno, ya sabemos que diles aquí en la tierra, diles en el cielo. Dile en la parte material, dile en la parte espiritual. Pero va, miremos un poquitico más allá. ¿Por qué la Torah aquí nos está diciendo? Nos está repitiendo eso, ¿ya? Y por qué se menciona el mandamiento de la circuncisión también en el contexto de la impureza menstrual y la impureza incurrida a través del zarat. ¿Sí? Esos tres aspectos que vimos. ¿Qué tienen en común esos tres? Y además la Torah continúa. En el capítulo 3, en el verso 2, miremos que dice, a ver, se los paso por acá. Dice, a ver, dice acá, dice en el 13:2. ¿Ya? Y ahí lo tienen, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando algún hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón, pústula o mancha lustrosa, que hubiere venido a ser llaga de lepra, vale decir de Sará, ¿no? Para que entendamos, ¿no? No es exactamente lepra, sino que para que lo entendamos. En la piel de su carne será llevado a Aarón, el sumo sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Nos dice el verso 13:2. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos que tener cuidado aquí, que nos está diciendo, cuando algún hombre tuviera en la piel de su carne hinchazón, 1. Pústula, 2. Mancha lustrosa, es decir, una mancha lustrosa quiere decir brillante, es decir, cuando le damos lustre a los zapatos es que brillan, ¿no es cierto? Entonces, una mancha que sea brillante, ¿ya? Tres aspectos que vemos allí, ¿correcto? Y que vemos aquí que las palabras en ese versículo parecen estar fuera de orden. Debería haber dicho, por ejemplo, cuando un hombre tiene en la carne de su piel la plaga del zarat, como un hinchazón, una costra, una mancha brillante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo anterior se entenderá en base a la declaración de nuestros sabios de que, como consecuencia de desobedecer una orden divina, vámonos atrás, al tiempo de la creación, Eva tuvo que sufrir la sangre de la menstruación y la sangre de las relaciones maritales virginales, que nos dice en el Tratado de Eruvin, en el 100b. Aquí, pues, lo que vemos es que nuestros Mekubalim nos están devolviendo atrás
a la parte primigenia, a la creación, a Adán y Eva. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, miremoslo. Dedujeron de ese doble sangrado, ¿no es cierto? Estamos hablando de ese doble sangrado que es, tuvo que sufrir la sangre de la menstruación, uno, y dos, la sangre de las relaciones maritales, ¿no? Es decir, cuando estaba virgen, ¿no? Porque ella al fin de cuentas pues, fue creada virgen. Y al tener relaciones con Adán, pues ya también hubo un sangrado, ¿de acuerdo? Que es lo que, el sangrado que normalmente ocurre cuando una mujer está virgen y tiene la primera relación con un hombre. Entonces, una parte, sangre de la menstruación, y otra parte, la sangre de las relaciones maritales. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo aquí? Que en el principio no existía ello, ¿ya? Entonces, de ese doble sangrado fue que dedujeron, de la doble expresión, cuando dice ahí en Génesis 13:6, dice, aumentaré mucho tu sufrimiento, aumentaré mucho tu sufrimiento. Ya lo que tiene que ver aquí es esta parte, de sangrados, ¿ya? Como se creó originalmente, entonces, echémonos para atrás, la fisiología de la mujer era tal que no tenía ciclo menstrual. Eva no tenía ciclo menstrual cuando fue creada. Y el proceso de concebir y dar a luz no implicaba ningún sangrado. Así fue concebida ella originalmente. No sangre, no dolor, no el dolor de cabeza y el mal genio de las mujeres cada vez que les llega la regla, que es lo que normalmente ocurre. ¿Por qué? Porque las hormonas, hay una disfunción allí brutal y el temperamento, ¿no? Cambia completamente, ¿no? Oía decir, es que cuando llega Serena, ¿no? Las mujeres cambian, ¿no? Serena, pues es más, normalmente es las toallas que usan las mujeres en el periodo, ¿no? Entonces, cuando llega Serena, llegaron los problemas, ¿no? Entonces, por eso es que está diciendo, aumentaré mucho tu sufrimiento. Porque vemos que originalmente ella no fue creada con el ciclo menstrual, ¿no? Imagínense ustedes, qué maravilla, ¿no? Y además, el proceso de concebir y dar a luz un hijo tampoco implicaba un sangrado, como normalmente ocurre, ¿ya? Tampoco sangraba cuando participó la primera vez en las relaciones matrimoniales, ¿ya? Eso no ocurría originalmente. Y eso es lo que nos están haciendo ver nuestros sabios. Estas y otras facetas de la vida se introdujeron en la realidad como resultado de ¿qué? De ese pecado primordial. No el pecado de tener relaciones sexuales, ¿no? Como dicen unas sectas, no. El pecado de la desobediencia, básicamente, ¿no? Y eso fue consecuencia de ello, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya ellos pues habían tenido relaciones, ¿no? Pero sabemos pues que la iglesia católica cristiana pues asume que el pecado de ellos fue un pecado sexual y eso es absolutamente equivocado, no tiene nada que ver. El sexo no tiene nada que ver, el sexo es algo bello, precioso, lindo que Dios creó, pero antes no se prestaba la situación para que hubiese sangrado, ni que Eva pasara el primer mes y, uy, Adán, ¿qué pasó? Mira esto. Y, ¿qué será? Preguntémosle al jefe a ver qué es lo que te está pasando, qué enfermedad te dio, a ver qué remedio te damos, ¿no? No pasaba eso con ella. Fue después de que desobedecieron que ocurrió eso, ¿no? En otras palabras, para rectificar la forma incorrecta de pensar o mirar la vida que llevó a Adán y a Java a participar en la desobediencia del fruto prohibido, del árbol de ese fruto prohibido, ¿qué pasó? Que se produjeron, ciertos cambios físicos en la realidad, ¿ya? Y entre ellos, pues, el ciclo menstrual y el sangrado virginal. Eso fue como consecuencia de ello, ¿ya? Eso es lo que sucedió, efectivamente. Entonces, al experimentar y lidiar apropiadamente con esos fenómenos, la humanidad idealmente debe someterse a un proceso de maduración espiritual,
que eventualmente conducirá a la redención final. Todo siempre nos va a estar llevando todo a ese futuro de redención final. Es decir, ¿a qué? A volver al estado original en que Adán y Jabá fueron creados, sin pecado, ¿ya? En el Edén, sin tener que nosotros estar también sufriendo los sufrimientos que tenemos por buscarnos cualquier centavo para poder pagar la renta, para poder pagar los biles, las facturas de la luz, el agua, el teléfono, el celular y todo esto, ¿no? Es decir, ahí vamos a tener celular gratis, ¿no? Libre y sin roaming, no nos van a cobrar tampoco, ¿no? Y los datos también van a ser libres, ¿no? Vamos a estar hablando aquí con New York, con Holanda, con Italia, ¿no? Sin problema, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos va a llevar hacia esa redención final, ¿no? Volver otra vez al punto inicial de donde salimos. En ese momento, estas condiciones de realidad caída, ¿no? Ya no serán necesarias. Y la vida, incluida la fisiología de la mujer, volverá a su estado edénico, ¿ya? Maravilloso sería, ¿no? De que Adán fue creado, algunos dicen que circuncidado, ¿no? Pues él fue creado tal y cual fue creado, no había circuncisión en ese momento, ¿no? Ya después se estableció. Esto entonces es la explicación del versículo de apertura que dice, y le habló a Moisés diciendo, es decir, sobre lo que voy a decirle, sobre el sangrado menstrual y virginal, si el pueblo judío le pregunta por qué tienen que ser profanados por el sangrado menstrual, viendo que son un pueblo santo, entonces habla a los hijos de Israel diciendo, es decir, diles que es porque Eva, transgredió lo que le dije que hiciera. Ella fue hecha para sufrir la impureza de la menstruación por esta razón. Si una mujer concibe y da a luz un hijo, será impura durante 7 días. Ella será impura como lo es en los días de su periodo menstrual. Entonces aquí vemos hasta ahora que el Arizal ha respondido la primera pregunta. ¿Por qué la repetición de la palabra decir en el versículo inicial? ¿Ya? Que les decía, decir y decir, diles y diles. El primero, pues se refiere a Dios dirigiéndose a Moisés con los mandamientos concernientes al parto. Y el segundo es la respuesta a la posible pregunta del pueblo judío sobre la razón de esos mandamientos. Son la consecuencia de otro decir, es decir, el mandamiento de Dios a Adán y a Jabá. El mandamiento de la circuncisión se menciona en conexión con la impureza, como lo vemos que está ahí conectado inmediatamente después, en esa tercera parte, ya que al circuncidarse se evitará que una persona sea contaminada con la impureza de la menstruación. Interesante. El mandamiento de la circuncisión se menciona en conexión con la impureza de la menstruación, como les digo, porque al circuncidarse se va a evitar que esa persona sea contaminada con la impureza de la menstruación. Vuelvo y repito. Esa es la razón por la cual no se nos ordenó circuncidar a los bebés cuando tienen 8 días. Porque a través de esto, ¿qué ocurre? Pues de acuerdo a lo que Kabbalah nos enseña que debilitamos el poder de la impureza y eliminamos la lujuria del mal. Interesante la idea. El prepucio del órgano reproductivo masculino afecta su experiencia de las relaciones matrimoniales de 2 maneras. Una, que es que aumenta el placer sensual bruto, es decir, vale decir, no se necesitará Viagra, ¿no? Y disminuye su sensibilidad hacia su esposa al aislarlo de ella hasta cierto punto. Entonces, donde va a haber ese periodo tan especial de aislamiento. Al quitar el prepucio, la experiencia de las relaciones maritales se convierte para el hombre en una indulgencia narcisista, dice nuestro Mekubalim.
y en un verdadero acoplamiento espiritual entre él y su esposa, entre marido y mujer. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes las consecuencias que tienen esos actos, que pues a uno le parecen básicamente como de higiene. No, eso tienen mucho más de higiene, eso van mucho más allá de lo que nos podemos nosotros imaginar. Una vez que la dimensión espiritual de las relaciones matrimoniales se permite en esta situación, también mejora la dimensión física. Y es por eso que nuestros sabios en el Talmud afirman que idealmente, al menos en la pareja judía, es ella la que experimenta el disfrute más verdadero en las relaciones conyugales. Podrán decir, no, esos judíos son aburridos, porque imagínense, ustedes tienen que cortarle ahí parte de su órgano y ella pues tiene que guardarse durante tanto tiempo y toda la cantidad de leyes que tienen. Pero nuestros médicos, que son muchos y grandes científicos en el mundo, pues es lo que han descubierto, que el goce en la experiencia íntima parece ser mayor dentro de los judíos por esos aspectos tan relevantes, ¿no? Durante el periodo menstrual de la esposa, ella es demasiado cuidadosa de sí misma, ¿no? En el caso de la mujer judía. Y ella es consciente de sí misma para entablar relaciones maritales con la orientación espiritual adecuada. Ella va a saber que ya llegó la primera gota y ese, ya aquí, me aparté, tengo que apartarme totalmente. Y el marido va a venir, no, quieto, quédate en primera porque no se puede. Tienes que esperarte tanto tiempo, aguántate unas 2 semanitas, ¿no? Hasta que la cosa pase. Entonces, ella tiene que tener ese cuidado, ¿no? Ser consciente de sí misma, en qué periodo está. La Torá, por lo tanto, prohíbe las relaciones matrimoniales durante ese periodo. Está completamente prohibido, ¿no? Y sabe uno que hay mucha gente que no es judía que no les importa, lo hacen y algunos hasta disfrutan haciéndolo de esa manera, ¿no? Terrible, pero eso ocurre. Y hasta sectas hay que profanan ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando un hombre ha sido circuncidado de su aproximación sexual, o mejor, sensual, a la relación sexual matrimonial, retiene más control sobre su pasión sexual. Y así, pues, de esa manera es menos probable que sucumba ante ellos, ante esas pasiones, ante esa pasión, ese extremo, ¿no? Pues es básicamente lo que la Torá trata de influirnos, ¿no? De inducirnos a hacerlo. Por lo tanto, pues, ¿qué es lo que dicen nuestros sabios? Que su circuncisión lo ayuda a no comprometerse en relaciones matrimoniales prohibidas, incluidas las relaciones con su esposa durante su periodo. Además, la circuncisión indica que el hombre es el sirviente de Dios, que tiene el sello de Dios en él. Y como tal, pues ciertamente no transgredirá el mandato que su maestro le ha dado, ¿ya? La Torá se refiere a la circuncisión como la señal, ¿no? El aviso, la seña del pacto entre Dios y el pueblo judío. Y el hombre judío es así marcado como siervo de Dios, y esta conciencia sirve para recordar o recordarle a él que él es responsable ante una autoridad superior. Por eso entonces el mandamiento de la circuncisión fue colocado entre los mandamientos concernientes a la impureza menstrual y la impureza inducida por Sará, ya que la circuncisión lo protege de ambos. Que vemos ahí que no tendrá relaciones sexuales con una mujer que está menstruando y también se mantendrá de una manera sencilla, humilde, noble,
un espíritu humilde, como un sirviente sellado con el sello de su amo, evitando así la soberbia. Y aquí vamos a encontrar otro aspecto que el Arizal nos hace ver. Entonces, como lo vemos enseguida, la arrogancia, ¿no? La arrogancia es la raíz de la impureza del Zarat, la arrogancia. Estamos hablando del Zarat relacionado con la menstruación, circuncisión, es decir, con sangre, pero también ya aprendimos que se nos está hablando de la lengua, ¿no? De hablar mal, de estar chismeando de la gente, hablando mal de la demás gente. ¿Qué es lo que nos indica? Una persona chismosa, pues realmente es arrogante. Ese es el primer sello que esa persona va a mostrar. Es arrogante. ¿Por qué? Porque se siente superior a los demás, se siente superior a la persona de la cual está trayendo un chisme. Diciendo, yo soy mejor que ella, miren lo que ella está haciendo. Eso es arrogancia, altivez, grosería. ¿Mm? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que aquí vemos la respuesta al mandamiento de la circuncisión que se coloca entre los mandamientos de impureza menstrual y Zarat. Entonces, ¿qué nos enseña más el Arizal sobre esto? Y algo muy importante, nos dice que hay 3 tipos de altivez, de arrogancia. 3 tipos. Uno, que es el tipo, un tipo de persona que es arrogante en su corazón, pero aparenta ser humilde. A todos los demás. Eso lo encontramos así, cantidades. Yo hasta puedo ser uno de ellos. ¿Ya? Eso está dentro del ser humano. Eso es parte de nuestro Yeser Hará. ¿Ya? Es un tipo de persona que es arrogante en su corazón, pero da la apariencia de ser humilde frente a todos los demás. Ay, miren, tan bonita persona que es. Miren ese more, cómo es tan bello. Ay, tan tierno que es. Entonces, acerca de ese tipo de persona, la Torah dice, cuando un hombre tiene en la piel de su carne una hinchazón, ¿ya? Por eso les decía, habían 3 aspectos allí que nos está hablando la Torah. Tenga hinchazón, pústula, etc. ¿Ya? Cuando un hombre tiene en la piel de su carne una hinchazón, es decir, su altivez es su hinchazón, es lo que está diciendo la Torah. La altivez de una persona es su hinchazón. Sea hombre o mujer, ¿no? Estamos hablando en sentido genérico. Que hay mujeres altivas, se soplan fácilmente, ¿no? Eso es la hinchazón. Y esa altivez o ese hinchazón, que es lo que pensemos en un hinchazón, me salió aquí una bolita, ¿no? Una bolita, ¿ya? Está hinchado, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Pues yo estoy viendo la bolita, pero no estoy viendo por dentro. Me tocaría meterle una cuchillita o meterle un alfiler o una aguja para que salga todo el veneno que hay por dentro, ¿no es cierto? Que a veces lo hacemos, ¿no? Salió una bolita y uy, se me metió, mire, ahí, pus, ¿no? Salió, se disparó esa pus. Es decir, que esa altivez se oculta en lo profundo de la piel, ¿ya? Y no es evidente para todo el mundo. Está ahí, ¿no? De pronto hasta hace parte de uno, ya la bolita se le convirtió en parte de la persona, ¿no? ¿Qué tienes ahí? No, es que yo soy así. ¿Y qué es eso? Es un tipo privado de egocentricidad. Una persona ególatra, pues por naturaleza. Ese es el primer tipo de persona, que es arrogante en su corazón, pero aparenta humildad, ¿no? Un segundo tipo es ese tipo de altanería, que es aquella en la cual una persona se siente superior a aquellos como él. ¿Mm? Somos iguales, pero no, yo me siento superior, yo soy superior a ellos, ¿no? Y los digo por experiencia propia, en el periodismo, por ejemplo, cuando hacía uno parte de un grupo
periodistas, pues el ego del periodista era sentirse mejor que los demás periodistas. No, yo soy superior al periodista de Tiempo, el Espectador, el Excelsior, el Nacional o cualquiera, ¿no? Ellos son inferiores que yo. Ese tipo de ego persiste hasta el día de hoy. Sucede con mucha frecuencia, ¿no? O en la oficina, ¿no? Yo soy mejor ingeniero, yo soy mejor arquitecto que él. Es una altanería, es una soberbia, una altivez muy grande. Una persona se siente superior a aquellos como él, pero no a aquellos que lo superan en sabiduría o estatura. Entonces, aquí él está guardando ciertos niveles, ¿no? Este es el segundo tipo de persona, ¿no? Ante los mismos de él, él es el superior. Pero como yo sé que hay, por ejemplo, si yo soy un periodista raso, pues entonces voy a tener sobre mí el editor del periódico. Entonces, no, él es superior a mí. Claro, es obvio, ¿no? Pero delante de todos estos muérganos, yo soy superior a ellos, ¿no? Esos son menores que yo. Ese es el segundo tipo de altanería, de altivez. Ese tipo de soberbia, de arrogancia, se llama sarna, ¿no? La Kabbalah lo identifica de esa manera, como la sarna. Y la palabra hebrea para costra, ¿no? Esa sarna que le pega a uno y le queda una costra ahí, entonces ¿saben lo que es la costra, ¿no? Que como que se seca. La palabra hebrea es zapahat, zapahat. A ver si se las escribo para que la tengan ustedes ahí en su, en su conocimiento. A ver, zapahat, zapahat, es traducido en el sefardí, ¿no? ¿Y qué es lo que significa? Significa una adicción conectada. Como en el verso cuando dice en el libro de Samuel, en el primero de Samuel 2:36, que dice, asígname por favor a uno de los deberes sacerdotales. Que significa una adición conectada. En el sentido de unir o conectar. Zapahat, zapahat. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en hebreo, sabheini, decía asignar, está conectado con zapahat, sabheini. A ver, les escribo la segunda que está en el libro de Samuel, sabheini. Que dice, asígname, es decir, sabheini, por favor, a uno de los deberes sacerdotales. Es decir, conéctame, úneme a uno de los servicios sacerdotales que dicen. Por lo tanto, aquí entonces se refiere a alguien que se siente superior solo a aquellos de su propio calibre, ¿no? Como estamos explicando. Es en el segundo, ¿ya? Ahora, el tercero, que nos dice, de acuerdo a Larizal, nos dice que ese tipo de altivez es mucho más serio, ¿no? Ya es el grado máximo. Y por lo tanto, pues también requiere un proceso de purificación más largo. Son los más demorados. ¿Más demorados en qué? En reconocer, porque difícilmente van a comprender que están cometiendo un error, que están cometiendo una falta. No, yo, ¿cómo se le ocurre? Nunca, no, yo soy temeroso de Dios, yo creo en Dios. ¿No? El problema es que Dios no cree en mí. ¿Ve? Entonces, ¿cómo lo relacionamos aquí? ¿Cómo lo relaciona la Kabbalah? Con el punto brillante, que les decía, con el lustre, ¿no? Lo que significa que la persona se siente y actúa superior incluso a aquellos que lo superan en sabiduría, en estatura o en riqueza. Así los demás sean más ricos que él va a decir, no, que él es más rico que todos, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? En el mundo, ese tipo de arrogancia, ¿no? Presidentes de naciones, ¿no? Ustedes podrán deducir como cuáles, ¿no? Eso es lo que la Kabbalah lo detecta como el punto brillante, ¿no? El tercero que estábamos hablando. Recuerden el verso, ¿no? Para que lo tuvieran presente. Por eso esos versos en la Torá no están por demás. No es, ¿qué razón tenía que dijera tres
vale decir, tres seudónimos, ¿no? De algo que parece similar. No, parecen similar, pero son diferentes, ¿no? Y eso es lo curioso, que la Torá o la Kabbalah, pues la ciencia aplicada de la Torá, de lo secreto, del oculto, es lo que nos está mostrando, ¿no? De manera, pues, que esa, como decía, esa pústula, esa hinchazón, pues ya vimos a qué se está refiriendo. Ahora estamos viendo aquí ese punto brillante, ese punto lustroso, se está refiriendo a ese tipo de persona que, uy, no, pues, como dicen por allí, es la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Nadie hay que lo supere a él, ¿no? Él es superior a todos, incluso a los que saben más que él, ¿no? Él se cree el más sabio, ¿no? Él se cree el más alto, él se cree el más rico, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que él actúa imprudentemente para todos, ¿ya? Es imprudente. ¿Por qué? Porque todas las personas lo van a ver y, no, mejor vamos dejándolo de ladito. Así hay muchísima gente, y sobre todo en los políticos se ve mucho eso, ¿no? Yo creo que ustedes conocen mucho de ese tipo de altivez, ¿no? Este tipo de altivez es aludido por el punto fuerte y brillante, como decía el tercero, ¿no? Que nos dice el verso. ¿Y qué es lo que ocurre con Dios? Hashem detesta no solamente al tercero, detesta al segundo y detesta al primero, detesta a los tres. Y los tres están hechos para sufrir la impureza de Sarat, incluso el primero, que es el más inofensivo de los tres, en el sentido de que solo es arrogante por dentro. Y como vimos, la Torá nos está advirtiendo en tres niveles del Sarat, ¿no es cierto? ¿Qué veíamos? El Sarat en la pared, primero. El Sarat en la ropa, segundo. Y tercero, el Sarat en la piel. Eso es lo que el Arizal nos está haciendo ver. Esos tres niveles de Sarat están hablando de mi personalidad y es lo que yo debo cuidar. ¿Por qué? Porque Dios detesta esos tres tipos de altivez, ¿no? No, pues sí, pues es que hay que entenderlo, pues ellos son más bruticos que yo, ¿no? Como dirían aquí en Bogotá, no a la michino, pero no se te ocurre, pues si ellos son inferiores que yo, ¿no? De manera pues que tenemos que entender que Dios detesta ese tipo de altivez. Ese tipo de altivez lo vamos a encontrar diferente. Y Dios puede asumirse para él todo ese tipo de situaciones, pero Él es Dios. Pero no permite, no admite que nosotros como seres humanos nos elevemos tanto. Recordemos el caso de Nabucodonosor, por ejemplo, ¿no? Entonces, viéndolo de esa manera, pues esos tres están hechos para sufrir la impureza del Sarat, como ya lo vemos, ¿no es cierto? Y por algo la Torah nos está hablando de esos tres tipos de manifestaciones, ¿no? La casa, la piel, la casa, la ropa y la piel, ¿ya? Y es por eso que la Torá repite la frase en la piel de su carne, para indicar que se considera plagado de esta impureza. Incluso si es hinchazón, que está oculta a la vista del público y que de todas maneras va a ser castigado debidamente, ¿ya? No va a escapar de la corrección. Aún más, este es el caso con los otros dos tipos de altivez que son más atroces, ¿no? El tercero con el primero y el segundo, o viceversa. Por eso, pues el Arizal aquí pues, nos muestra con respecto al orden de las palabras en el verso para Sarat. Y ahora discute brevemente el problema de la arrogancia en general. Como se mencionó, la altanería es una mancha tan severa en la personalidad de alguien, ¿sí?, que incluso él mismo la odia. Este tipo de personas, sin darse cuenta, se están odiando a sí mismos. ¿Por qué? Porque no pueden vivir felices. ¿Por qué? Porque han apartado la alegría de sí mismos, como lo vimos al principio. Recuerdan que hablábamos de que es un mal que va a trabajar en la psiquis, en el ego, y que la alegría la va a ocultar. Van a estar depresivos, van a estar quejosos, van a ser parte de ellos, ¿no? Entonces, él mismo está odiando. Él sabe
quién es, ¿ya? Y lo odia, pero no tiene la suficiente fuerza de decir, voy a luchar contra esto y voy a salir adelante con esto. No voy a seguir siendo tan arrogante, ni tan muérgano, ni tan vanidoso, ni tan ególatra como he sido hasta ahora. Es muy difícil que esta persona lo haga. Hay personas que lo hacen, por supuesto, pero pues tienen que sufrir ciertos efectos de ese zarat, ¿no? No en la piel así que le va a volver blanca, no, pero sí como dije, en su vida financiera, profesional, en su vida familiar o como fuera, ¿ya? Y por eso es que está escrito, que dice en el libro de Salmos, Salmos 93, en el verso 2, reina con altivez. Dios se viste con altivez, se viste con arrogancia. Ah, caray, ¿cómo es esto? ¿Cómo así que Dios es altivo? ¿Dios es arrogante? Es decir, ¿qué es lo que vemos aquí? Que aquí se habla de altanería como una mera, ¿no? Está hablando de Dios es vestido, Dios se viste, ¿no? Se viste. Dios no es altanero, Dios no es altivo, Él se viste, que es diferente. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Se viste. Y si toma una prenda de vestir que se usa en el mundo. ¿Con qué fin? Con el fin en sus criaturas, en nosotros. Y luego despegar, ¿no? Ocultárselo. ¿Ya? Por lo tanto, nuestros sabios afirman, cada vez que encuentras mención en la Biblia, en el Tanaj, de la grandeza de Dios, encuentras mención inmediata de su humildad. ¿Ve? Entonces, cuando nos está hablando de altivez, inmediatamente nos va a mostrar humildad. Y ese es el juego de Dios con nosotros. Él te puede permitir la altivez, pero a consecuencia de que tú sufras lo que tienes que sufrir para corregirte, ¿no? Son virtudes que tan solo pueden ser manejadas por Dios. ¿Para qué? Para infundirnos a nosotros temor, y a que aprendamos a vivir como verdaderos seres humanos, con respeto, con dignidad y obedeciendo, por supuesto, los mandamientos, ¿no? Uno de ellos, el no quebrantar el lashon hara. Y eso es un mal muy grande. Y no solamente el lashon hara es hablarlo, ¿no? Vociferarlo, decirlo con la boca, es escribirlo hoy día en las redes sociales, estar hablando de alguien mal. Eso es incorrecto. Eso es lashon hara. Es visto como lashon hara. El escribir allá que Morel y Yajo, que es una, lo que sea, eso se llama lashon hara. Y es condenable por la Torah, condenable por Dios. Por eso debemos tener ese cuidado. No es simplemente la lashon hara que me dicen, ay no, pero es que yo no maldigo, ¿no? Porque yo no estoy diciendo hijo de tantas o cualquiera de esas palabras graves, groseras, no. Maldecir es hablar mal de alguien, es escribir mal de alguien. ¿Me comprende? No, no nos volvamos como tan exactos en las palabras. Las palabras dentro de la Torah tienen un contexto. Y si yo no lo voy a hablar, yo lo puedo escribir. Y de lo mismo puedo causar una difamación de una persona con lo que escribo, sin necesidad de hablarlo. Y sigue siendo lashon hara. ¿Ya? Ese es el cuidado que tenemos que tener para no caer en esto y sufrir los estragos, las consecuencias del zarat. Muy bien, mis amiguitos, pues esto era lo que tenía yo planeado para esta noche, compartirlo con ustedes bajo una visión cabalista en cuanto a el ciclo menstrual de la mujer, en el ciclo también del hombre, que también sufre, y en la circuncisión. Pueda el Eterno correr el velo de nuestros ojos y permitirnos conocer más de los secretos de su bendita Torah. Muy bien, mis amiguitos y amiguitas, pues ha sido todo por esta noche. A todos mis amiguitos y amiguitas les deseo un Shabbat Shalom mañana. Esta noche una muy buena noche. Para todos les deseo a mi querida Clau Martínez, Laila Toa, a Carlos Mendoza, Laila Toa, mi querida Daisy. Y saludos a su mami.
Ani Martínez, mi querida María Hernández, mi querida Blanca Olvera, mi querido Oscar Gaceiro allá en Chile. ¿Quién más? Mi querida Luz Vivernal, aquí en Bogotá. Mi querido José Melendres, allá en California. Dice, mi abuela solía decir, está sarado, como la piel que se nos ponía blanca. Está sarado. A Jot Ríos, mi querido Joseph Mou, querido Joseph Bayona y Sandra y David, un abrazo. A ver, Sandra, ¿está por ahí o no está por ahí? Ya se durmió. Juan Luis Guevara en Costa Rica, un saludo muy grande. A Susana Monroy también un saludo muy especial. Nerice Tilvia Díaz en Bucaramanga. Emilio Manuel Hernández allá en México. Elena Martínez, también un saludo grande, mi querida Elena. Juan Luis Guevara Villegas, ya dije, en Costa Rica. Israel Mexia en México. Mi querido Raymond e Irene, también un saludo, un abrazo grande. Mi querida Leticia Unzueta, saludo muy especial allá en Texas. A mi querido Orlando Mena, también en Texas, un saludo. A Germán Cifuentes, también en New York, un saludo grande. La MoMA en California. Mi querido Rudy Florentino en Italia, un saludo muy especial. Un abrazo grande, Rudy. Mi querido Edgardo, Lorena y Cirel, un saludo grande también. Querido Eliseo González en Honduras, saludos también para ustedes allá en Honduras. Y mi querida Leonor, por supuesto, y también mis hijitas otras también, querida Ruth, mi querida Fabiola, mi querida Maribel, Ana María, mi querida Ingrid, Yesaya, Aurea, Rafael, querido Max, todos los amiguitos y amiguitas que se dignan venir a compartir con nosotros estas charlas de Torah. A todos, pues, un abrazo, los quiero mucho. A Mario Córdoba López también. A quienes más no mencioné por aquí. A todos, entonces, Laila Top, y espero verlos para seguirnos metiendo en estos terrenos de la Kabbalah, pero con los frenos que nos brinda la Torah. Analizándola, estudiándola, pues se prestó el tema de esta noche para analizarlo bajo Kabbalah, aunque ya iniciamos el ciclo, y permítame tomar unos segundos, que iniciamos el ciclo del curso, vale decir, de Kabbalah, ya iniciamos la introducción, la clase número 1, explicando qué es la Kabbalah como tal dentro del judaísmo ortodoxo, ¿no? Sin querernos salir de lo que la Torah nos indica. Esto va a ser un curso que va a ser largo. La idea es, pues, abrir los ojos, la expectativa sobre qué es lo que realmente la Kabbalah es. Y por otro lado, pues también ayudar a Shalom Javerín a buscar fuentes de ingreso para sostenernos, seguirnos sosteniendo y seguir desarrollando la obra que hacemos. Por lo tanto, pues las donaciones que se hagan para mantener este curso pues serán muy apreciadas. Al final, en cada semestre estaremos dando una certificación en la medida en que vayamos avanzando en el curso de Kabbalah. Así que todos están invitados y pues esperamos que también todos nos sigan apoyando en esta labor que hacemos, que al fin de cuentas es de ustedes y nosotros. Sin ustedes nosotros no somos nada. Ustedes hacen parte de todo este grupo. Así que saludos para todos, que el Eterno los bendiga y los guarde, Laila Tov para todos y Shabbat Shalom para cada uno de mis amiguitos y amiguitas. Chao, chao, buena noche.